Yo les comenté a los coordinadores el miércoles anterior que mucho tiempo anterior tenía en mi corazón hablar de un salmo. Me puse a estudiarlo porque es un salmo que yo siempre lo he agarrado para orar, una base, no en forma repetitiva como tú me dijiste, pero una base para poder hacer mis oraciones. Pero al estudiarlo me di cuenta de que no sabía nada del Salmo. El Salmo es muy sustancioso, nos permite en realidad ver todo lo que Dios nos puede ofrecer y todo lo que podemos hacer para obtener esas bendiciones. Estoy hablando del Salmo 23. Muchos de ustedes estarán identificados, creo que sí. Saben lo que es, han escuchado, o es muy popular porque a veces los ponen en calendarios, como en anuncios, ¿no? El Salmo 23. Bueno, es un salmo, como le digo, muy sustancioso y lo vamos a tratar, he tratado, ¿no?, de simplificarlo, pero a la vez que sea sustancioso para que en cada uno de ustedes quede esa semilla que nos viene el Señor a poner en la palabra de Dios, porque yo no soy la que en realidad voy a enseñarles. Yo le he pedido mucho que sea el Señor el primer invitado y el que sea el que diga las palabras correctamente divididas para que ustedes puedan asimilar sobre esta enseñanza. Miren, vamos al Salmo 23. Es un salmo compuesto de pastor y ovejas. El pastor lo identificamos a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios, y ovejas nos identifican a nosotros, porque desde el principio este salmo se refiere a pastor y ovejas. En este caso, el que escribió este salmo fue el rey David. No sabemos en realidad cuándo fue, pero creo que fue un momento de tribulación, cuando lo perseguían, en fin, porque él clama y acepta que su Señor y su Salvador es nuestro Señor, es el Dios que ellos tenían en ese momento, el Dios que es ayer, ahora y para siempre, es el mismo Dios. Entonces él clamaba y sabía que Dios lo iba a escuchar. Ese fue el rey David. En realidad todos saben, quizás está en Samuel, creo, la vida del rey David, no lo sé muy bien qué libro puede estar. En varios, ¿no? Bueno, el rey David en el principio fue un pastor. Él tenía un grupo, se podría decir un rebaño de ovejas, y desde muy chiquillo se dedicó a pastorear. Pero si ustedes leen en realidad el Antiguo Testamento, hay muchos grandes personajes de la Biblia que primero se dedicaron a pastorear antes de cumplir con la palabra de Dios, con lo que Dios les había encomendado, y él es uno de ellos. David, muy jovencito, se dedicó con mucha responsabilidad a pastorear ovejas. Él daba su vida por las ovejas, él sabía qué es lo que necesitaban. En realidad, sus hermanos estaban en el ejército en ese tiempo el rey Saúl, y ellos eran beneficiados de todos, pero David siempre lo apartaron. Pero mire, todo lo que a veces es apartado para la gloria de Dios. Fue el mejor rey para Israel. Miren, dice, vamos a identificar lo que son las ovejas, ¿no? Generalmente nosotros, cuando ustedes han visto una oveja, lo han visto quizás en forma directa o por medio de la televisión, en fin, ¿no? Ok, muchas gracias. ¿Mejor? Sí, mucho mejor. Pero, ¿cómo identificamos nosotros las ovejas? Que es un animalito lindo, bello, dócil, se puede manejar, un animal que nos lleva a la ternura, ¿no? Sí, es muy lindo, muy bonito. Muchos niños quizás han visto una oveja, se han acercado. Pero es fuera la realidad, porque una oveja primeramente tiene visión pobre. Una oveja no puede ir por un camino correcto porque siempre se va a la derecha, a la izquierda, y es por eso que se cae a diferentes hoyos, huecos, y es bien difícil poder guiarse ellas mismas. Entonces, lo que necesitan en realidad es un guía
es un pastor para que las puedan guiar. Aparte, ellas son completamente indefensas. Las ovejas no tienen garras para defenderse, no tienen dientes filudos para morder, no tienen camuflaje, no se pueden camuflar porque tienen mucha lana, no tienen nada para defenderse, son completamente indefensas. ¿Qué es lo que necesitan? Un guía, un pastor. Y lo peor de todo viene acá. Las ovejas son tremendamente testarudas, no hacen caso, siempre creen que el camino que siguen es el correcto. ¿Se parecen un poco a nosotros o no? Bueno, por algo nos identifica el Señor como ovejas. Entonces, ¿qué pasa? Las ovejas siempre necesitan un guía, siempre necesitan un pastor. ¿Y qué hace un pastor? Un pastor las protege, un pastor las ayuda a estar por el camino correcto, un pastor las provee, un pastor las rescata. Eso es lo que hace un pastor. Bueno, vamos a comenzar. Les he dado lo que es la característica de lo que es el fondo del Salmo 23. Vamos ahora a comenzar con el Salmo 23. En la primera parte es un salmo que les quiero también antes decir, es un salmo que en los primeros 4 versículos es de pastoreo. Y los últimos versículos se muestra a nuestro Señor Jesucristo como un anfitrión para nosotros. Vamos a ver la primera parte. Dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. No tengo quizás trabajo, quizás mañana me falte un poco, quizás en un futuro me falte. No, nada. Nada me faltará. Eso es lo que hablaba el rey David. Nada me faltará. Vamos al Salmos 7:8-5:2, por favor, Emilio. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. ¿De qué se está hablando acá? Cuando salieron de Egipto, los israelitas, ¿sí? Fueron como ovejas y juntas como un rebaño. Pero en ese momento, ¿les faltó comida? No, tenían el maná. ¿Les faltó agua? No, tenían el agua correspondiente. Hasta de una roca hicieron salir agua. ¿Estuvieron protegidos de la lluvia, el sol? Sí, tenían una nube que los protegía. ¿El calzado fue deteriorado? No. ¿Las piernas se le hincharon? No. ¡Qué tremendo milagro! ¡Qué tremenda acción de Dios hacia su pueblo! Y sin embargo, ¿qué? Muchas veces se le rebelaban, infinidad de veces su pueblo mismo se les rebeló a Dios. Y eso es lo que nos pasa a nosotros ahora mismo. Tenemos todo y ni siquiera sabemos lo que tenemos. Solamente nos dedicamos a reclamar más y más y más. Si no tenemos algo ahora, ¿sabrá Dios por qué nos lo da? Tenemos que esperar. Ese es el mensaje. Vamos al Salmo 100, número 3. Ok. Dice, reconoce que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Otra vez con las famosas ovejas de su prado. Quiere decir que el Señor nos ve como esas ovejas quizás testarudas, esas ovejas indefensas, esas ovejas que no sabemos ir por el camino correcto. Vamos a Juan 10:11. Yo soy el buen pastor, es Jesucristo hablando. El buen pastor da su vida por las ovejas. Su vida, Él vino a dar su vida por nosotros. Y acá en este salmo, David daba la vida por sus ovejas. David era un pastor que una oveja se le perdía y no la dejaba, iba atrás de esa oveja. Muchas veces en muchos versículos dicen que él en realidad defendió de los leones, los defendió de los lobos rapaces, los defendió quizás de osos, y él se peleaba y él aprendió ahí que tenía la fuerza suficiente, pero ¿qué? Con la gloria de Dios. Es por eso que se enfrentó al tremendo gigante,
Ustedes saben esa parte, David se enfrentó a un gigante y él, siendo pequeño en cuerpo, en realidad pequeño en años, pudo vencerlo. ¿Pero por qué? Porque él sabía quién tenía a su lado. Él lo sabía. Y él sabía quién lo protegía. Y él sabía a qué había venido a este mundo. Vamos al versículo 2. Que es un versículo muy bonito, que es lo que Emilio se puso a hablar, es de paz, de tranquilidad, ¿no? Nos da esa tranquilidad, pero vamos a decirlo. Dice, en lugares de dedicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Bueno, yo digo a veces, nosotros nos afanamos. Yo digo, basta de afanes, basta ya de preocupaciones. Eso es lo que más hay en el mundo. Debemos reconocer quién es el que dirige nuestras vidas. El que dirige nuestras vidas es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si nosotros creemos en Él, no tenemos que estar con tanto afán y con tanta preocupación en este mundo. Tenemos que creer. Vámonos a Mateo 11:28. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero vengan a mí, dice, no vengan al mundo. Muchas veces, cada vez que tenemos un problema o tenemos una pena, ¿no? Quizás nosotros busquemos personas equivocadas. No es malo irse a pedir un consejo a un pastor, a un padre. No es malo. Pero en realidad, si nosotros somos creyentes, ¿a dónde debemos acudir? Al núcleo de nuestras vidas, a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos puede dar, porque Él nos da todo lo que el Padre le ha dicho que nosotros tenemos que recibir. Entonces, por medio de Jesucristo es que podemos alcanzar esa paz que necesitamos. Miren, las ovejas en realidad, ellas no tienen paz y no pueden descansar si ellas no están junto a aguas tranquilas. Igual nos pasa a nosotros. ¿Cómo podemos nosotros tener un descanso agradable si continuamente estamos con los afanes de la vida? Nosotros nos cuesta a veces creer que nuestro Dios, que nuestro Hijo de Dios, Él nos da todo, Él nos tiene todo para darnos, pero nosotros no sabemos recibirlo si nos afanamos por las cosas de la vida. Debemos reconocer que Él es la vida, Él es la verdad. Ese es un versículo que no lo he puesto, pero está, y siempre lo decimos, siempre reconocemos que es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Mire, vamos a Filipenses, es un versículo muy bonito que habla de la paz. Vámonos a Filipenses. Dice, por nada, ya les dije, no es por un poco, por nada. Eso tenemos que tener bien puesto en nuestra mente y en nuestro corazón. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, y con acción de gracias. Y miren, acá viene una parte importante. El otro versículo es importantísimo porque acá dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Quién es el único que nos puede dar la paz que necesitamos en nuestras vidas, en nuestra corazón? Jesucristo, el buen pastor. Él es el buen pastor. Vamos al tercero, que viene a ser el tercer versículo también de pastoreo en este salmo. Dice, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia en amor a su nombre. Es una promesa de guía, es una promesa. Dice, confortará mi alma, es la primera parte. En realidad, ¿qué es el alma? El alma es algo que no se ve, pero el alma es el soplo de vida que nos dio nuestro Señor al crearnos, al hacer su creación. Él a nosotros nos dio el soplo de vida, el alma. Es ahí quizás donde reposan nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras turbaciones también.
¿Y qué pasa en realidad cuando el alma está enferma? Cuando el alma está turbada, cuando el alma está llena de emociones encontradas, ¿qué es lo que pasa? Eso repercute en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se enferma. Muchas veces quizás vayamos donde un doctor por dolencias y no nos encuentran nada, pero seguimos con los mismos síntomas. Es el alma enferma que tenemos, y en la forma mental también. Nosotros a veces nos preguntamos, ¿por qué hay tantas matanzas? Hay muchachos que no han llegado a la plenitud de la juventud y están matando gente inocente, porque tienen el alma enferma. ¿Y por qué tenemos el alma enferma? ¿Saben por qué? Por la carencia de Dios en nuestras vidas, la carencia de Dios en nuestras escuelas, la carencia de Dios en nuestro hogar. Esa es la falta que ahora estamos viviendo en este mundo, la carencia de Dios. Y tenemos que nosotros estar conscientes de todo esto para poder renovarnos otra vez, volver al punto, volver al núcleo que es nuestro Señor Jesucristo. Eso tenemos que hacer, y eso es lo único que podemos dejar quizás a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Lo único. No hay herencia más grande sino el conocimiento de Dios que les podemos transmitir a nuestros hijos. Esa es. Mire, el alma, yo he estado leyendo, y esto lo leí, no crean que yo lo he inventado. Bueno, el alma es la visión horizontal, miren, es una visión horizontal entre el hombre y el mundo, a diferencia del espíritu, que es una visión vertical entre el hombre y Dios. Esa es la diferencia del alma con el espíritu. Vamos a Isaías, por favor. Acá, mire, escuchen este versículo de acá, y todo lo que más o menos le he tratado de enseñar está acá. Mire, dice, Jehová te pastoreará siempre. No hoy día, nada más. Siempre. Y en la sequía saciará tu alma, fortificará tu alma, dará vigor a tus huesos, a tu cuerpo. Si tienes tu alma sana, tu cuerpo también. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Acá está dicho. Nadie viene a inventar nada. Es la palabra de Dios que dice todo. El único en realidad que puede dar y vivificar nuestra alma, sanar nuestra alma, es nuestro buen pastor, Jesucristo, el Hijo de Dios. Vamos a la otra parte que dice, porque pertenece al mismo versículo, pero está en dos partes. Dice, me guiará por sendas de justicia en amor a su nombre. Qué bueno tener es un guía, qué bueno tener a alguien para poder seguirlo. Es muy bueno, pero para seguir en lo correcto, para tener quizás una vida abundancia, tenemos que seguir a nuestro Señor Jesucristo. Miren, él en Juan 8:12, sí, Jesús le habló otra vez. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Qué bueno tener el guía, qué bueno tener la luz, pero nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión de seguir. Y si no escuchamos, si no sabemos escuchar la voz a quién seguir, no podemos hacer nada, nos estancaremos. Ahí es que te puse en Juan 10:27, después se pone el clic. Ok, vamos a poner Juan 10:27. Dice, mis ovejas, otra vez, mis ovejas, o sea, nosotros, oyen mi voz y las conozco y me siguen. Yo quise poner un clip para que más o menos tengan una idea de lo que estoy hablando en lo que se refiere a guía. Esta chica está llamando a las ovejas. No puede. No puede. Pero miren ahora lo que hace el pastor.
Miren las ovejitas. Tremendo, ¿no? Oh my God, this is amazing. Tremendo. Ahí está bien especificado que escucha, o sea, si ellas tienen pobre visión, las ovejas, estamos hablando de los animalitos, han agudizado el oído. Entonces ellas saben quién es su pastor. Pero ¿saben por qué ellas se identifican? Porque continuamente están escuchando la misma voz. Entonces, lo identifican. Es ahí donde les he puesto este clic, ¿no? de las ovejas. Nosotros también podemos hacerlo, pero tenemos que identificar la voz de nuestro Dios. Miren lo que dice en Corintios, 2 de Corintios 5:7. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Y la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y oír qué? La palabra es tan simple. Dios mío, ¿verdad? Nosotros somos los que nos hacemos los problemas. Es tan simple escuchar la palabra de Dios continuamente. Escuchamos tanto que se nos va a quedar en la mente, en el corazón, en el espíritu, y vamos a saber cómo estar detrás de ese guía que es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, este es el último versículo referente al pastoreo. Es un versículo que es una parte de temor, que en realidad lo tuve que buscar bastante porque no lo identificaba muy bien. Dice el 4, aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Valle de sombras. Yo en realidad comencé a buscar valle de sombras de muerte y encontré algo que le he podido definir, ¿no? ¿Qué es una sombra? Una sombra es una sustancia irreal. Uno puede ver una sombra, pero no la puede tocar, no la puede sacar. ¿O acaso alguna sombra de una araña las ha picado? ¿O la sombra o de un perro los ha mordido? ¿O la sombra de un carro, en fin, los ha atropellado? No, es algo irreal, pero se ve. Y es por eso que a veces dice que las sombras de nuestro pasado se encargan de llenarnos nuestro espíritu de cosas que no debemos tener. Es las sombras de tremendas piedras que a veces llevamos, tremendas cargas en nuestros hombros que no nos permiten avanzar. ¿Y quién crees que se encarga de ponernos esas piedras tan grandes? El adversario, es lógico, se encarga de que nunca podemos sacar esas piedras y ser libres como Jesucristo vino a darnos la libertad. Esas piedras continuamente están con nosotros. Entonces, miren, yo quiero decir, ¿se acuerdan ustedes de ese relato de Josué y Caleb, no? Que Josué y Caleb, cuando llegaron a la tierra prometida, ellos vieron lo mismo que los otros veían, ellos vieron los mismos gigantes, las mismas cosas en contra que no les iban a dejar avanzar, pero de ellos fue la actitud que ellos tuvieron que no les interesó piedras, no les interesó gigantes, no les interesó nada porque ellos tenían la seguridad y la confianza de que su Dios estaba con ellos. Es una confianza que ellos no podían dejar de avanzar porque sabían que tenían a Dios que los guiaba, que los protegía. Por eso es que ellos llegaron a ver la famosa tierra prometida. Ahora nos vamos, mire, ve, a la segunda parte de este versículo que dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara es como un palo de fierro que tiene una punta que servía para que los pastores puedan arriar a las ovejas, ¿no? Para que puedan estar en el redil.
era una vara prácticamente de protección para que no se vayan por otros caminos y puedan ser agarrados por los diferentes depredadores. Esa era la vara, y inclusive en el Antiguo Oriente la vara representaba autoridad. ¿Se acuerdan la vara de Moisés cuando él abrió el mar? Tenía una vara de autoridad. Esa era la vara que se representaba y que nos está hablando esto. El cayado es lo mismo. El cayado es un fierro, pero en vez de tener una punta, no lo pude buscar, me hubiera gustado que lo vean, ¿no? Es en forma de arco y servía para rescatar a las ovejas. Eran armas que siempre tenían que tener los pastores porque sabían que sus ovejas no eran nada dóciles. Entonces, cada vez que una oveja se caía a un hoyo o a aguas bravas, él sabía, el pastor, que con esa arma que tenía podía sacarlas de los hoyos. Sí. Mire, qué bueno. ¿No ve? Esas eran, sí. Entonces, con eso las jalaban. Con eso las jalaban. Con eso trataban, pero como siempre, testarudas, caían en el mismo hoyo. ¿Se parecen a nosotros o no? Parecidísimas. Por lo menos yo me identifico con cada viejo, porque paro saliendo de un hoyo y me caigo por otro lado, en otro lado. Y es el mismo hoyo, les digo, es lo mismo hoyo. Ay, sí, yo digo, qué cabeza dura que soy a veces. Pero todos caemos. A ver, levante la mano el que no caiga. No, ay, mi esposito dice, no, es el primero, no. Miren, en esta parte es de rescate, y ahí es lo que quiero yo enseñarles y participarles, algo que me hizo, es algo, bueno, que me llamó mucho la atención, y yo sé que también ustedes, algunos lo saben. Se habla mucho de la oveja perniquebrada, ¿lo saben? ¿Han escuchado de la oveja perniquebrada? Bueno, algunos, se lo voy a explicar. Es una oveja que continuamente le da problemas al pastor. Continuamente se va cayendo en los hoyos, va de paso en paso y también induce a las otras ovejas a ir al mismo hoyo, hija. Bueno, y las ovejitas, como son tan nobles, las siguen a donde las siguen y caen al hoyo. Bueno, esas ovejas, ¿sabes lo que hacía el pastor? Les quebraba la pata. Tengan cuidado, no sean que mañana estén con la pata quebrada. Les quebraban las patas, pero uno dice, ay no, qué malo, ¿cómo puede hacer eso? Pero les quebraban la pata porque sabían que era la única manera de poder corregir a su oveja para que esté por un tiempo al lado de él. Y les digo un tiempo porque después las vendaba. Creo que tú me dijiste, ¿no? Que las vendaba para que pueda curarse, ¿no? En un tiempo. Pero en ese tiempo, ¿qué cosa es lo que tenía que hacer la oveja? Aprender a estar junto al guía. Aprendía. Eso es lo que pasa cuando mi hijo Druso dice que le tiraba con la chancleta. Aprendió muchas cosas con el chancletazo que le caía. Porque tiene que ser así. Yo ahora escucho, ay no, pobrecita, que no. Corrijan a sus hijos, si es bíblico, está en los proverbios. Corrige a tu hijo para que mañana no sea vergüenza de cada uno de ustedes, es verdad. Pero muchos son muy nobles con sus hijitos. Bueno, esa es la oveja perniquebrada. Y es una enseñanza de corrección, porque a nosotros nos puede pasar cuando estemos en diferentes hoyos o habremos metido la pata, como se dice, el Señor nos saca, nos rescata, pero a veces nos saca con jalones, y esos jalones a veces decimos, ¿por qué? ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué debemos decir, ¿para qué nos pasa? ¿Para qué nos jalan las patas? ¿Para qué nos jalan los pelos? ¿Para qué nos jalan todo? Porque Dios quiere rescatarnos. Nuestro buen pastor es el único que nos puede rescatar de todo lo malo de este mundo. Esos han sido los 4 versículos que les dije yo que eran de pastoreo. Ahora ya no vamos a saber nada de las ovejas porque viene una parte que es muy, muy bonita y muy interesante, que viene
a ser el anfitrión. Jesucristo se muestra como nuestro anfitrión. Mira acá, esos son los 2 últimos versículos. En el 5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa siempre está rebosando. Mire, aderezas mesa, sí. El Señor siempre tiene una mesa servida para todos nosotros. Así estemos pasando lo que estemos pasando por desiertos, por túneles, que nosotros pensamos que no vamos a salir, pero siempre vamos a tener esa mesa servida por nuestro buen pastor, nuestro Señor Jesucristo. Si te falta amor, lo tienes servido en la mesa. Si te falta provisión, lo tienes servido en la mesa. Si te falta sabiduría, la tienes servida en la mesa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sentarnos en esa maravillosa mesa que nos ofrece Jesucristo y recibir las tremendas bendiciones que nos da. Es lo único que tenemos que hacer. Tranquilitos, sentarnos en paz y van a ver cómo las bendiciones llegan a todos nosotros. Cuando dice mi cabeza, untas mi cabeza con aceite, esto significa cuando en el Antiguo Oriente invitaban, hacían una fiesta, ya había invitados, se les ungía la cabeza en demostración de que eran buenos invitados, que eran bien recibidos. Igual Jesucristo nos unge con el Espíritu Santo. Nosotros estamos ungidos con el Espíritu Santo. Todos los creyentes, todos los que estamos aquí, estamos ungidos con el Espíritu Santo. Cuando dice la copa rebosando, también la copa que está rebosando quiere decir una copa llena. Nosotros tenemos que llenar nuestra copa para poder ayudar a los demás. ¿Cómo podemos nosotros dar algo si no estamos llenos? Tenemos que llenarnos del Espíritu, tenemos que llenarnos de palabras, tenemos que llenarnos de acciones para poder ayudar a otras personas y traerlos al redil, porque esa es nuestra misión, traer a las ovejas perdidas al redil. Esa es la misión. Ahora viene en el último versículo, dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Miren, esa promesa que nos hace, el bien y la misericordia te seguirán. Nosotros no tenemos que hacer nada porque nos está siguiendo, solamente tenemos que frenar para que ese bien y esa misericordia nos alcance. Ahí también digo, los afanes de la vida, el correr de la vida, no deja que esas bendiciones lleguen a nuestra vida. Tenemos que frenar. No hagamos caso al mundo. El mundo no nos va a llevar a nada. Pero si frenamos y evitamos estar afanados y en las correrías del mundo, nos va a agarrar el bien y la misericordia como promesa de nuestro Señor Jesucristo. Dice, en la casa de Jehová moraré por largos días, o sea, para siempre. Vamos a Juan 14:12. Sí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Qué bella promesa, una promesa maravillosa. ¿Qué debemos de hacer para todo esto? Ser creyentes, seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, aceptar todo lo que nos mandan en la Biblia. No podemos desviarnos, no podemos hacer lo que nosotros queramos. Tenemos que ir al libro sagrado y es la única manera de llegar por medio de la salvación a lo que es la morada prometida de nuestro Señor. Yo quiero cerrar con un salmo que al último me lo envió. Yo tengo a mi hija que es profesora bíblica de niños en una iglesia, otra iglesia cristiana.
y ella sabía que yo estaba estudiando este salmo. Mi hija se llama Angie, y al último me envió este versículo, pero yo no creo que es de la Reina Valera, yo creo que es la nueva versión, porque dice, mire, es el Salmo 90:14, dice, mire, sácianos cada mañana con tu amor inagotable, para que cantemos de alegría hasta el final de nuestras vidas y agarremos la morada prometida. Toda esta enseñanza ha sido para ovejas y para pastor, ¿no? Y en realidad el liderazgo de un pastor, de un coordinador, de un líder, no es un derecho que ha nacido con eso. No, es un privilegio que hay que estar continuamente preparado. Yo voy a cerrar con una pequeña oración, ¿no? Señor Padre amado, Padre celestial, Señor, pastorea mi vida, Padre, pastorea a mis hijos, pastorea mi hogar, mi matrimonio, pastorea mi iglesia y sobre todo pastorea a mis líderes, no solamente de esta iglesia, de todas las iglesias que están preparadas para atraer gente a tu redil, Padre. Te pido, Señor, que esos líderes tengan en su conciencia que son nuestra guía, que son nuestro pastor acá en la tierra, Padre, y que ellos nos tienen que llevar por un camino correcto, y que cuando una de sus ovejas esté por perderse, tengan esa arma que es la palabra de Dios, Padre, para poder atraerlas otra vez a su redil, Señor. Te pido, Señor, que en este momento nos pastorees a todos nosotros, Señor, y que salgamos de acá con ganas de traer más ovejas a nuestro redil, Señor. Esa es nuestra misión, ese es lo que nos dejaste para nosotros hacer en este mundo, Padre amado. Te pido que todo esto se realice, Señor, en el nombre de tu maravilloso Hijo Jesucristo. Amén.